Me estaban diciendo a los chiquillos que me quiero hacer. ¿De esto? Sí. Pero necesito saber dónde comprar la mantequilla de frambuesa. No está. ¿Todavía no empieza? Se acabó la clase. Ya chicos, vamos a partir hablando un poquito sobre las radiografías convencionales, que probablemente es lo que más van a ver en su ejercicio no neurológico de medicina general. Así es que voy a avanzar rápido porque hay varios datos, pero ustedes no van a tener esto. Me interesa más que todo lo imaginológico. Entonces, bueno, ¿cuáles son los principales fines de esto? Primero que todo, la radiografía tiene la ventaja, como dijimos en clases teóricas, de que está en casi todas partes y donde no está, alguien va con un camioncito y hace una radiografía. Por lo tanto, es una herramienta bastante útil, sencilla y relativamente económica comparativamente con otras neuroimágenes, ¿verdad? Bien, entonces, nos permite además, sin sedación, la mayoría de veces para columna, tomar las placas que sean necesarias. Ahora que tenemos radiografías digitales, podemos tomar 20 radiografías en diferentes posiciones, angular, etcétera, ortogonales, ¿verdad? Y ir resolviendo dudas. Recordar, como les digo siempre, que lo que vamos a estudiar desde el punto de vista vertebral no necesariamente va a coincidir con los segmentos espinales, ¿verdad? Esto sí se da en forma bastante certera, bastante semejante a nivel cervical y también a nivel toracolumbar. Pero una vez que llegamos a la parte final de la médula espinal, fíjense cómo va a cambiar la distribución y los segmentos espinales en comparación con los segmentos vertebrales. Siendo que, por ejemplo, en la vértebra L6 ya no hay médula espinal. Que en L5 suele terminar la médula espinal y que ya en L7S1, por ejemplo, que es donde muchas veces se radiografía erróneamente a un paciente que está parapléjico, no hay médula espinal. Por ende, si yo tengo un paciente parapléjico cuyo origen es neurológico, cuyo origen es espinal, ese paciente debo estudiarlo de L5 hacia adelante. ¿Bien? ¿Y qué tenemos que tener en consideración para hacer estudios radiológicos desde el punto de vista de la columna? Lo primero, y que es clave, es el paralelismo de la columna con la imagen, con el chasis, con el flat panel, ¿verdad? Porque en el fondo, si esto está diagonalizado, la imagen se va a superponer y nos va a dar una imagen errónea de ciertas posiciones. Porque ¿qué vamos a buscar aquí? Fundamentalmente espacios reducidos, que es lo que nos va a acusar una eventual lesión discal, por ejemplo. O vamos a ver lesiones de fisuras o pequeñas luxaciones, ¿verdad? Que también de una forma u otra nos van a afectar desde el punto de vista del diagnóstico radiológico prematuro antes de una neuroimagen. Entonces, por ejemplo, fíjense que cuando hacemos un estudio de 3L3, hacemos una imagen como esta, ¿verdad? Vuelvo a recordar algo súper importante, el haz de luz va a estar perfectamente alineado al centro de la radiografía y hasta las próximas vértebras o espacios intervertebrales. De allí para adelante, lo que veamos aquí o lo que veamos aquí está totalmente diagonal. Por ende, si yo veo un espacio reducido aquí, yo debo tomar una radiografía con el haz de luz acá, en 90 grados, perdón, 180 grados, como para poder en el fondo establecer que ahí hay un espacio reducido. Si yo no hago eso, voy a ver sesgadamente esta imagen y como la voy a ver en diagonal, voy a cometer errores diagnósticos. ¿Sí? Entonces fíjense, cuando yo estudio la columna, lo primero que tengo que hacer es considerar que mi zona de estudio está limitada a la columna. No es correcto ocupar todo el chasis para estudiar la columna, porque estoy tirando demasiada radiación hacia demasiadas zonas y en realidad lo que a mí me interesa es este segmento. Entonces voy a colimar la imagen hacia la zona a estudiar. Y fíjense, si yo hago un buen alineamiento del paciente, voy a lograr que no haya una superposición, por ejemplo, en una vista lateral como esta, ¿cierto? Si yo me alineo correctamente,
voy a ver esta imagen secada respecto a una inadecuada superposición. Para yo poder ver bien una vista lateral, debo superponer perfectamente las apófisis articulares entre sí. De lo contrario, la imagen se va a ver doble. Algo parecido pasa si no está bien alineado un adentro dorsal o dorso ventral. Y para lograr eso, es muy importante que el esternón esté paralelo a la columna. O sea, elevar el esternón va a permitir que la columna quede más paralela. El perro por defecto tú lo pones en el decúbito lateral y diagonalizas el quilla, hacia el esternón. Entonces debo elevarlo para que quede paralelo. De esta forma, con las extremidades, ¿verdad? Cosa de, fíjense todo lo que aumentó. Esto está totalmente chueco versus esto que está paralelo. Entonces miren, dos radiografías distintas. La primera chueca, ¿por qué sabemos que está chueca? Una, porque los arcos de las costillas se ven superpuestos ahora en el paso intervertebral. Una vez que alineo, empiezan a aparecer las cabezas de caballo con mucha menos molestia en la imagen. Algo parecido pasa a nivel de una vista dorso-ventral, como esta, donde si yo no tengo bien posicionada la columna respecto al esternón, voy a ver una imagen como esta, ladeada, ¿verdad? En cambio, si tengo un buen alineamiento, voy a conseguir una imagen donde las apófisis espinosas están bastante definidas. Cuello. El cuello es súper complejo de evaluar. Me había una pregunta en el control sobre eso. Porque el cuello es ya de por sí muy curvo, ¿cierto? Fíjense cuando uno posiciona al paciente, cómo el paciente puede quedar tremendamente chueco. Esto ya es impresentable, es totalmente chueco. Aquí uno podría pensar que está más alineado, aquí un poco más, aquí yo diría, está bastante bien. Pero en aspecto rigor no están bien. Entonces, ¿qué debo hacer? El hocico, la zona intermandibular, ¿verdad? Donde confluyen los músculos milioidioideos, justo al centro, yo debería alinearlo con el esternón, con la primera esternera, con el manubrio. De esa forma me aseguro que la columna está alineada. Entonces fíjense que hay tres imágenes de cuello del mismo paciente en el mismo momento y dos de ellas están erradas. Y si yo las miro, no entiendo que están mal posicionadas, yo podría diagnosticar una hernia aquí, por ejemplo. O ahí. Y el mismo paciente, alineado, demuestra que no hay ninguna lesión. ¿Se fijan cómo se separan los pasos intervertebrales en esta secuencia respecto a estas dos? O sea, ¿qué pasaba en esta imagen? Simplemente que la columna, en vez de estar así, estaba así. Pero cuando yo la miro, tengo una interferencia intervertebral que me hace pensar que hay lesión. ¿Ya? Incluso hay radiografías de cervicales que uno sugiere hacerlas traccionadas, o sea, tomar el cuello y estirarlo hacia arriba o estirarlo hacia el cranial, justamente para mejorar este espacio intervertebral. ¿Qué pasa en el lumbosacro? En el lumbosacro pasa algo parecido. Fíjense estas cuatro imágenes. Solo hay una imagen que está bien alineada. ¿Quién me dice cuál? ¿Cuál? ¿Por qué? Porque las alas del ilion y en general toda la región del coxal, ¿no es cierto?, está alineada respecto a las demás. ¿Se fijan? Superpuesta, superpuesta, muy superpuesta. Entonces, si yo tomo una imagen de este tipo y yo sé que está diagonalizado el paciente, una de las cosas que debo tener en consideración es que los forámenes se van a ver distintos, la faceta articular se van a ver diferentes y puedo secar mi hernia. Aquí yo podría secar una inestabilidad y en realidad no hay nada. Entonces, el posicionamiento es muy importante. Ya ustedes cuando les llega una radiografía, más allá de que traiga un informe, rimbombante, ustedes siempre vean las imágenes. Siempre. ¿Ya? Siempre vean las imágenes y siempre quédense tranquilos que la imagen les da seguridad de lo que está diciendo el informe. Si eso no pasa, piden repetir. ¿Ya? O si ustedes están tomando las imágenes, repítanlas a ustedes. Y obviamente que todo
depende de lo que yo voy a estudiar. Si hay una grotesca fractura del cuerpo de la vértebra L7, por ejemplo, probablemente la vean en toda esta foto, toda esta imagen. Pero si yo quiero ver detalles, tengo que alinearla correctamente. Entonces, ¿qué podemos evaluar desde el punto de vista de radiografías vertebrales? Obviamente el número, fíjense que existen vértebras supernumerarias. Yo puedo encontrarme con 8 vértebras lumbares en vez de 7. Entonces, una de las cosas que uno debería hacer cuando informa una radiografía, que no es el caso probablemente de la mayoría de ustedes, porque ustedes no van a informar si no son radiólogos, pero si uno va a informar, uno debe contar las vértebras, siempre. Contar las vértebras, contar las costillas, ¿ya? Y después ya ir definiendo tamaños, márgenes, formas, radiodensidad, el alineamiento, los espacios. Tiene que haber una estructura en su informe que siempre guarde una composición, porque si no se le van a ir cosas básicas como por ejemplo una vértebra supernumeraria o una costilla supernumeraria o una agenesia de una costilla. Entonces, al analizar la radiografía, vamos a hacer una relación con la anatomía topográfica, ¿verdad? Vamos siempre a analizar en bloques, siempre a analizar segmentos y siempre comparamos con el caso del traumático que habéis dicho, si comparamos un tarso, ahora tenemos un tarso y el otro, ya tenemos un dedo y el otro del otro lado, un codo con el otro, siempre comparar. En el caso de la columna, comparamos las vértebras de centro, ya en su tamaño, su composición, su ubicación. Entonces, forma, radiodensidad, alineamiento, súper importante. Si el canal no está alineado, la radiografía está mal tomada o el paciente está con mucho fractura. Una de dos. ¿Profe? ¿Sí? ¿Está bien alineado? Está bien alineado porque, salvo que hagas una radiografía con una tracción del cuello, nunca va a ser perfectamente lineal. Ahora, si tú traccionaras el cuello, sí podrías dejarlo lineal, ¿ya? Pero las radiografías con tracción, uno las hace en casos muy especiales. Cuando quieres estudiar, por ejemplo, espondilopatías cervicales caudales, síndrome de Bogle, un perro gigante, ahí uno en general hace tracción y lo hace con sedacción. ¿Sí? Una radiografía normal, sí, porque lo que te interesa a ti es que haya una línea, obviamente siguiendo la ergonomía biológica del paciente, pero que haya una línea en el canal. ¿Sí? Ahora, hay cosas importantes. Por ejemplo, si yo veo esta radiografía acá, que es una buena radiografía porque está tomada en un segmento vertebral en particular, y yo les pregunto, díganme dónde está la flecha. Bueno, aquí estamos sobrando, pero si ustedes no tuvieran esta información y no supieran algunas bases anatómicas, es complejo que puedan decir dónde está esa lesión. O sea, cuál es la vértebra exacta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace en un caso como este donde las referencias se pierden? Porque, por ejemplo, yo aquí no alcanzo a ver si hay más costillas hacia caudal, ¿verdad? Tampoco alcanzo a ver si estamos empezando o terminando la zona de las vértebras torácicas. Entonces, para poder establecer, solo tengo una referencia que es la incisión diafragmática. Pero eso es variable, en todos los perros no es exactamente igual. Entonces, ¿qué tengo que hacer para determinar dónde puedo estar ubicado? Fijarme en la apófisis espinosa de esta zona. Y fíjense que las apófisis espinosas tienen una posición que es con posteroversión, o sea que van hacia caudal hasta la vértebra T8. Y ya la vértebra T8, que es la última diagonalizada, que está levemente diagonal, la vértebra T9, perdón, vamos a llegar a esta vértebra que es la vértebra T11, que es la vértebra anticlinal. ¿Qué significa eso? ¿Me explico bien para no enredarnos? Esta es la vértebra T11, ¿ya? Esta es la vértebra T10, que es la última vértebra que está inclinada, pero mucho menos que T9, que es la última diagonalizada real. Cuando tengo una vértebra totalmente perpendicular al cielo, a la altura, digamos, al eje paralelo del piso, sé que esa vértebra es T11 y se llama vértebra anticlinal. ¿Por qué se llama anticlinal? Porque va en contra del ciclo diagonal de posteroversión que venían las anteriores. Anticlinal. Vértebra anticlinal. ¿Ya? Y de ahí hacia atrás empieza como una diagonalidad opuesta y son mucho más chiquitas, ¿verdad? Y van la apófisis espinosa un poquito más con anteroversión, como mirando hacia el craneal. Fíjense el cambio de estos textos. Hasta T9, después tenemos
T10 y finalmente T11 que está totalmente débil. Entonces, una recomendación, especialmente, insisto, ustedes que van a dedicarse a medicina general al comienzo, o medicina interna general, es que tomen radiografías simples frente a las dudas, frente a perros añosos, con trastornos de marcha, dolores inespecíficos, siempre radiografía en la columna, porque van a encontrarse no solamente con problemas neurológicos potenciales, sino que con espondilosis, con artrosis, ¿verdad? Y eventualmente con una fractura. Entonces es súper importante descartar cosas. La radiografía simple suele no ser diagnóstica para la mayoría de los cuadros neurogénicos, pero sí descarta muchas cosas. Un tumoroso, por ejemplo. Y lo que complementamos, y ya pasamos al concepto de neuroimagen, es cuando logramos tener una mielografía, que es finalmente un mielograma, que es finalmente una radiografía simple a la cual le voy a inocular un medio de contraste y voy a marcar maravillosamente a la médula espinal. De esta forma, si la médula espinal en su trayecto tiene algún problema compresivo, por ejemplo, algo la está apretando, yo voy a ver que alguna de estas líneas se va a desviar. O si veo que está inflamada, edemalizada, voy a ver que las líneas se ensanchan. O puedo ver que una línea se corta en su trayecto. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, no existe ninguna razón que te diga que la mielografía es superior a una tomografía o una resonancia. Sí es cierto que frente a la ausencia de tener resonancia o tomografía, la mielografía es una técnica totalmente respetable. ¿Ya? De hecho, creo que se lo comenté en la clase de África, antes no teníamos tomografía normal, y era la herramienta. O sea, la mielografía era lo que teníamos en la mano. Y obviamente a los pacientes no se hacen mielografías, están contraindicadas en traumas, están contraindicadas en enfermedades infecciosas, pero todo lo que sospechábamos de hernia, para llevar a la mielografía. Una técnica que es más invasiva, por supuesto, que es menos específica, y tiene algunos riesgos y que requiere cierta experticia al momento de inocular contraste. Entonces, ¿cuándo indicamos una mielografía? Cada vez que tengamos una sospecha radiológica sustentada de una hernia de escala exclusiva y cuya decisión depende, por ejemplo, de operar. ¿Por qué yo les digo con tanta vehemencia que no podemos tomar radiografías simples para tomar decisiones quirúrgicas? Yo no puedo tomar una radiografía simple y tener, por ejemplo, un espacio reducido de 3L1 en el espacio reducido, en el foramen intervertebral, en las facetas articulares y decir, ah ya, ahí hay una hernia, así que vamos a pabellón y entramos a esa hernia. Por muchas razones. Razón 1, nadie me dice que esa lesión sea la lesión actual. Puede ser entrar a pabellón y encontrarme con que esa lesión está crónica, fibrosada y no es la causa. Razón 2, no puedo escoger por qué lado debo entrar. La mayoría de las hernias exclusivas se lateralizan, por ende podría entrar por el lado equivocado. ¿Ya? Y opción 3, porque nunca logro ver el parénquima neural. Entonces, perfectamente podría ser que yo vea una radiografía compatible con una hernia exclusiva de 13L1 o L1L2, ¿verdad? Y resulta que el paciente tiene un tumor en L4 y los signos neurológicos están en L4. Y coincide toda la clínica, pero el problema era más causal. ¿Ya? Así que nunca, no hay ninguna razón para tomar la decisión de no hacer una imagen antes de decidir una cirugía. Bien, ¿cuándo tenemos estos riesgos? Pacientes epilépticos, porque cambio las condiciones de presión intracraneal e intestinal. Coagulopatía, cojas sangrantes cuando funciona el contraste, ¿verdad? Traumas medulares previos, enfermedades inflamatorias sospechadas, por supuesto. Y si, por ejemplo, yo decidí que el paciente no se operaría en ningún caso y en realidad hace un reposo, no tiene ningún sentido que yo haga una radiografía, una técnica invasiva, si el paciente no va a cambiar nada con esa técnica, sino que corro más riesgos que beneficios. Y si tuviera alguna lesión dermatológica en la zona de punción, también eso me limitaría un poco la técnica. Si colocamos un medio contraste, ¿ya? 0,5 o 0,3 ml por kilo, dos tipos de técnicas vamos a ver, la técnica baja y la técnica alta, ¿verdad? Al paciente hay que siempre revisarlo correctamente, hay que anestesiarlo en forma profunda, intubado por supuesto, y siempre hay que evaluar al paciente neurológicamente antes de la técnica. La técnica baja, la que se conoce también como punción lumbar, la vamos a hacer a nivel de
L3, L4, perdón, L4, L5 o L5, L6, ¿ya? Yo, depende de la raza, donde, bueno, hago reposo últimamente, pero donde las hacía antes, generalmente en perros muy grandes, las solía hacer más craneales, L3, L4, L5, y en perros más pequeños lo hacían en L5, L6, ¿ya? Trato en general de hacerla siempre en L4, L5, ¿por qué? Por el riesgo de que introduzca fuera de la médula espinal. Lo vas a estar terminando la médula centrífuga, ¿ya? La lógica de esto, muy importante, es que la aguja que va a ingresar atraviesa la médula espinal, o con esto pues pregunta en prueba, atraviesa la médula espinal y se va a asentar en la parte ventral del canal. Entonces, creo que hay una imagen más clara aquí. Fíjense, estoy en el 5 L6, está terminando la médula espinal. La aguja está aquí, pasa la aguja, atraviesa la médula espinal, atraviesa el parénquima medular, choca con el hueso y en ese momento yo me retiro levemente hacia arriba. ¿Por qué levemente? Porque si no me retiro, lo más probable es que quede fuera del saco dural, o sea, en la región epidural. Si el contraste queda en la región epidural, no sirve la técnica. Yo lo que necesito es que quede en el espacio epidural, que es el que está, perdón, subaracnoideo, que es el que está marcado con estos puntitos, ¿cierto? O sea, el espacio entre las meninges, porque por ahí va el líquido cefalorraquídeo. Entonces, así yo logro que el líquido difunda para acá y para arriba, y me marque finalmente la médula completa. ¿Ya? Entonces, una opción también la técnica alta, que es la misma lógica, pero acá hay una diferencia. Se hace la cisterna magna. ¿Cuál es la cisterna magna? Este espacio que está justo en caudal al cerebelo, donde comienza la médula espinal. Aquí sí que hay riesgos. ¿Ya? Primero, aquí no atravesó la médula, porque el perro queda muerto. ¿Ya? Si yo aquí estoy muy cerca del tronco cefálico, entonces aquí, como este es un espacio amplio, lo que yo hago es dejar la aguja en la parte alta. Y aquí meto el contraste. Y ahí el contraste se va a difundir. ¿Qué hacemos para colocarla? Hacemos un triángulo entre la protuberancia occipital externa, entre la protuberancia occipital externa, las alas del atlas y la apófisis espinosa del odontoides, de C2, del axis. Fíjense, un punto en la protuberancia occipital externa, un punto en la apófisis espinosa del axis y 2 puntos en las alas. Y justo al centro de eso está entonces el área donde yo puedo colocar la aguja. Las proyecciones gráficas son las mismas, laterales, y vamos a ver que algunas oblicuas también. Estas son las simples. Antiguamente se hacían estas técnicas, lateral, ventro dorsal. Pero salió un estudio, como por ahí por el año 2002 más o menos, que demostró que hacer proyecciones oblicuas permitía ver el resto de la médula espinal. Fíjense en esta imagen. Esta es una vista convencional. Nosotros hacíamos una resonancia, perdón, una radiografía en una vista ventrodorsal y finalmente era esto lo que veíamos. Marcábamos el contraste marcado aquí, el contraste marcado aquí, ¿cierto? Y en las vistas laterales veíamos el contraste de aquí y el contraste de aquí. Pero perdíamos todos estos ángulos. Esto no lo podíamos ver. Con las vistas oblicuas pudimos ver los ángulos. ¿Se fijan? Eso nos permitió esta oblicuidad ver el resto del cilindro, porque bueno, esto es un cilindro, ¿cierto? Si yo tomo una vista lateral, yo veía la línea de contraste por aquí, la línea de contraste por acá. Cuando tomaba la ventrodorsal, veía la contraste por aquí, contraste por acá. Pero nunca veía el resto del cilindro. Con las vistas oblicuas veo el resto del cilindro. Eso permitía entonces detectar con mucha más facilidad el lado operar, por ejemplo. Había veces en las cuales la vista ventrodorsal y la lateral no mostraban un material contundente para elegir un lado quirúrgico. En cambio, las oblicuas terminaban de aclarar. ¿Bien? Entonces, fíjense, vista normal, laterolateral, maravillosamente bonito el contraste. Entonces, ¿en qué nos fijamos? En las líneas. Una línea dorsal, que realmente es un poquito más gruesa que la ventral, y una línea ventral de contraste. Acá, algo parecido. Dos líneas como reglas de tren, ¿verdad? Y las vistas oblicuas, fíjense que son como raras las vistas oblicuas porque se ven superpuestas en las costillas, pero nos muestran el resto de la circunferencia.
Entonces, ¿qué buscamos en la miografía? Buscamos fundamentalmente alteraciones de la línea dorsal y ventral. Por ejemplo, acá que hay como un solo levantamiento de la línea que nos avisa que algo está generando presión. Y hay tres patrones que vamos a encontrar. Hay tres patrones que vamos a encontrar. El patrón epidural, donde fíjense, la línea se va a acostar, ya sea a vista lateral o en dentro dorsal. Un patrón intradural extramedular, o sea, dentro de la meninge, pero fuera de la médula espinal, donde se interrumpe el contraste. Y un patrón intramedular, donde las líneas se ensanchan. Entonces, fíjense, aquí tenemos un patrón extramedular, extradural se quiere llamar así. Acá una línea y mira la línea como se enchoca, ¿sabes? Se enchoca la línea, significa que hay algo aquí que está presionando la médula espinal por fuera. Fíjense en cambio aquí, acá hay un patrón intradural extramedular, algo corta la línea, solo en un lado. Acá la corta un poquito, pero aquí la corta de raíz. Y acá ensancha la médula, un patrón intramedular. ¿Hay dificultades? Sí, es una técnica ingrata, una técnica difícil, si uno tiene entrenamiento, cuesta hacerlo, ya sin contar con que es un riesgo. No tengo micrófono. Sin contar con que es un riesgo. ¿Por qué es un riesgo? Porque puedo lesionar la médula severamente. Por ejemplo, pasarla a atravesarla una sola vez con una aguja espinal que es delgada no tiene mayor complicación, pero atravesarla varias veces o que el contraste lo inoculemos dentro de la médula en vez de inocularlo afuera. ¿Ya? Imagínense lo que significa meterse al parénquima y empezar a meter contraste y reventar neuronas, ¿ya? Axones fundamentales. Es una técnica difícil. ¿Cómo lo hacemos en la práctica? Cuando inoculamos la aguja, cuando metemos la aguja, la vamos a colocar hasta que toque el hueso abajo. Metemos al canal, tocamos el hueso, retraemos levemente y va a salir líquido cefalorraquídeo. Ahí es cuando hay que inocular, porque estamos en el espacio, porque hay líquido. ¿Sí? Es un poco distinto a lo que hacen las epidurales, que es al contrario. La epidural, cuando la gente de anestesia coloca una epidural, mete hasta el tope, ¿no es cierto?, la aguja, y cuando pone una gota y la gota se chupa, colocan la anestesia. ¿Por qué? Porque ahí están en el espacio fuera de la aranóide. Si les sale líquido, están mal, están en un subaracnoide. ¿Sí? Entonces, un estudio invasivo puede generar convulsiones, especialmente la técnica alta, puede empeorar el cuadro neurológico y eventualmente, si lesionamos el tejido, podemos llegar a miopatía. Y esto es lo que yo les decía, que es una miografía que todavía está mal hecha, porque quedó epidural el contraste. ¿Ya? ¿Por qué lo sé? Porque da estas onditas. ¿Ya? Esas onditas me dicen, pregunta de prueba, que eso puede ser una epidurografía y no una miografía. ¿Me sirve? La verdad es que en general no. Pero yo he tenido casos donde efectivamente, porque una cosa es que uno cuente esta historia, otra cosa es que a veces le pase. ¿Y por qué le pasa? Porque la diferencia entre el espacio epidural y el espacio subaracnoideo a veces es medio milímetro. Entonces basta con que yo haya hecho correctamente la técnica, salga el líquido correctamente, pero cuando yo estoy colocando la jeringa con el contraste, conectando todo ese fluido, me haya movido un poquito para que me salga de nuevo. Y entonces quedó material dentro y quedó material fuera. ¿Qué es lo que suele pasar aquí? Porque fíjense aquí, igual quedó parte del contraste en el canal, pero otro quedó por fuera. ¿Y qué ha pasado? Que en algunas ocasiones ha sido tan evidente la exclusión que igual el espacio epidural se ha acortado cuando está la hernia. ¿Ya? Pero la indicación en general es que ustedes repitan la técnica. Se esperan media hora y esto se va a ver orinado. Y lo repiten la técnica. ¿Ya? No es nada terrible. Bien, vamos a la resonancia. Esto probablemente, mientras más años pasen, va a ser más improbable que la resonancia no esté disponible. ¿Ya? Hoy día está disponible en Santiago, está disponible en Concepción, ya próximamente va a estar en La Serena y seguramente en 5 años más va a estar en las grandes capitales regionales y todo. Entonces ya no va a ser tan escasa la resonancia, que en realidad cada vez menos escasa, la cosa es que es cara. Y hay gente que está dispuesta a pagar y gente que no. Entonces, ¿es el gol estándar? Sí, porque particularmente yéndonos a médula espinal nos permite ver la médula espinal, los discos intervertebrales, los nervios en su emergencia y todo tejido blando que esté en el canal.
Entonces nos muestra detalles cerebrales, intraregulares, intramedulares, ¿verdad? Todo lo que es paravertebral, incluso podemos ver contusiones musculares a nivel de la zona de lesión, detalles de espacio, ¿verdad? Y lo mejor de todo es que no es invasiva, porque no hay que hacer ninguna punción, ¿ya? Me hacen algunas preguntas de prueba, seguramente. ¿Cuál de las siguientes técnicas es invasiva? ¿Mielografía? ¿Sí? ¿Radiografía simple? No. No. ¿Resonancia? ¿Resonancia contrastada? Sí. No. No, porque no. ¿Por qué qué? Es venoso. ¿Cómo es eso? ¿Ya? ¿Tomografía? ¿Tomografía? ¿Sí o no? No. ¿Tomografía contrastada? Sí. Sí. Depende. Depende si es un mielotac o si es un TC contrastado. El mielotac es lo mismo que la mielografía. Hay que meter un contacto con la malla. El TC contrastado es venoso. ¿Ya? Eso es un premio para los que vienen a la clase. Bueno, tienen que ir todo, pero bueno, eso. La resonancia nunca es invasiva porque el contraste es venoso. ¿Ya? No se olviden de eso. De hecho, ahí dice. Bien. Cuando hacemos una resonancia magnética, ya vimos la física, así que no en detalle es importante aquello. Es importante considerar varias cosas. Una es el espesor del corte y otra es la posición del corte. Cuando uno escucha comentarios como, pero es que los equipos veterinarios que hay en Chile son de bajo campo, así que se ven súper mal. ¿Pero qué se ve? Uno es por la capacidad de tamaños de corte. Los cortes en general de equipos de bajo campo, 3 milímetros, 5 milímetros en cada corte. ¿Ya? Los cortes de un equipo de alto campo pueden ser de 1 milímetro, pero con calidad. Porque si yo podría pedirle a este equipo, oye, mi corte de 1 milímetro, no sabe nada. ¿Ya? No hay una calidad suficiente. Entonces tiene que ser un tamaño. ¿Y por qué no hay calidad suficiente? ¿Qué tiene que ver el alto o bajo campo? Porque acuérdense que esto funciona con hidrógeno. Entonces, si yo tengo un corte muy pequeño, yo tengo menos tejido, tengo menos protones, tengo menos capacidad de resonar la imagen, de que rebote el campo electromagnético y por tanto proyecto menos imagen. ¿Ya? Entonces, en realidad no es una buena idea achicar mucho los cortes, salvo que tú quieras estudiar un área muy particular, tú puedes decir, ¿sabes qué? Necesito hasta el hipófisis, por ejemplo. Necesito que el hipófisis le dan cortes específicos. ¿Ya? Porque sospecha que hay un tumor, un microadenoma, etc. Entonces, eso es muy importante. El espesor y la posición. Es súper importante que la posición sea bien alineada. Entonces, es súper clave, y me ha tocado verlo en varias ocasiones, que el perro queda un poco chueco cuando lo apoyan en la mesa del resonador, en la camilla, y el perro queda así. Y todas las secuencias chuecas. Claro, te queda todo chueco, porque al final, cuando pasa la imagen, el perro está medio gentil y te queda todo chueco. Es súper importante fijarse en el lineamiento del paciente para evitar lo que vamos a hablar ahora, que es el artefacto volumétrico, ¿verdad? El volumen parcial. ¿Qué significa esto? El volumen parcial es cuando yo tomo un tejido, pero no lo tomo íntegramente en el cuerpo. El mejor ejemplo es la médula espiral, que justamente es como un cilindro como este, como una esfera, ¿verdad? Si yo corto la médula espiral, la veo de frente, no es lo mismo lo que yo voy a ver cuando el estudio y la secuencia y la imagen se formó directamente al centro de la médula espinal que en los cortes laterales donde pasó por el lado, porque voy a ver menos definida la imagen. Eso se llama volumen parcial y hay que considerarlo porque puede parecer una lesión, ¿ya? Eso nos hace pasar a la segunda regla de la resonancia. Las lesiones en la resonancia siempre deben verse en las 3 secuencias: sagital, transversal y dorsal. ¿Por qué? Porque perfectamente puede ser un volumen parcial, porque perfectamente es un artefacto. Entonces, si por ejemplo yo veo una lesión que parece un tumor en un corte, pero la otra 2 secuencias no está, es un artefacto. ¿Entiendes? Tiene que estar en los 3.
para que sea real, estructuralmente hablando. Entonces fíjense aquí, tenemos un corte parcial. Miren dónde hicimos el corte. Levemente lateralizado, entonces la imagen no se ve realmente nítida en comparación con la secuencia central. Hay que considerar esa imagen como un volumen parcial de consecuencia. Bueno, los planos de decía son sagital o longitudinal, transversal o axial y dorsal o coronal. En general en veterinaria solemos hablar de sagital, transversal y dorsal. Sagital entonces o longitudinal, ¿verdad? Cortado el paciente al centro y asimismo podemos ir haciendo cortes parasagitales, que es cuando se van haciendo los cortes hacia los lados del punto medio. Eje axial transversal, vamos entonces cortando literalmente como tomos al paciente. Y dorsal o coronal, ¿verdad? Visto desde la zona alta. Se le llama dorsal, pero perfectamente, según como tú te muevas, puedes estarlo viendo desde abajo o desde arriba, ¿cierto? Pero en esta imagen, en altura finalmente. Entonces, obviamente, centrar, esto es un dogma en cualquier imagen. Siempre hay que centrar el punto donde vamos a estudiar, donde sospechamos que está la persona. Otra cosa que yo les dije en la clase. Las resonancias magnéticas, las tomografías, las radiografías, las mielografías son secundarias. O sea, yo no tomo una perrografía. Yo no puedo ir, que nos pasaba antes al principio de la resonancia, que los colegas decían, solicito resonancia magnética. Mandaban. Yo ya con el perro así como, ¿de dónde sacó la resonancia? Porque se imaginaban que el perro era escaneado completo. ¿Ya? Pero eso no es así. Y no es así por varias razones. Razón 1. Porque es carísimo hacer una resonancia completa, porque los tiempos son mucho más largos y porque uno estudia segmentos. Entonces tú estudias cerebro o cabeza, estudias segmento cervical, cervicotorácico, tóraco lumbar, lumbo sacro, e incluso si el perro es muy grande, tienes que pedir un tóraco lumbar doble, porque no te va a alcanzar los 40 centímetros que hace el estudio. ¿Cuánto se demoraría una resonancia completa de un Sánchez? ¿Del cuerpo entero? Sí, como de tiempo más o menos. Te estaría inventando que una resonancia estándar de un segmento son 40 minutos. En el razonable. Sí, porque tienes que tomar T1, T2, T2 estrella, tienes que tomar SPIS, si es cerebro FLEX, se vas tomando secuencias, eso es doloroso. Entonces imagínate, probablemente hora y media el perro entero. Y nada de exceso, porque más te cobrarían, si ya vale casi 500 lucas un segmento, prohibitivamente caro. Bien, ahí tenemos entonces cómo se coloca el paciente, en este caso un estudio cervical caudal, y obviamente los segmentos que vamos a estudiar, ¿verdad? Estudiamos el cervical, estudiamos en este caso el tóraco lumbar, el cervicotorácico acá al centro, el lumbosacro, etc. Creo que aquí sería como lo mismo que en una radiografía de la posición del animal, lo más recto posible. Exacto, exactamente. Y aquí es mucho más delicado porque el paciente está anestesiado. Tú tienes que ubicar algunas colchonetitas, ¿verdad? Unas cosas de arena, y tú dejas al perro ahí y te alejas de la zona. ¿Ya? Entonces, bueno, en el caso de los razonadores en Santiago, con 2 de 3, por lo menos 2 tienen la jaula Gantel y por lo tanto que tienen elementos no ferromagnéticos dentro de equipos de monitoreo. Entonces, en general están ahí. Pero en Argentina, por ejemplo, donde yo hice mi posgrado en imagen, no tenían equipos no ferromagnéticos, entonces monitoreaban al perro con multiparámetros normales, no tenían que sacar el multiparámetro cuando el paciente estaba en el resonador y quedaba lejos del paciente, con unos cables largos así. Entonces al final del camino no podías mover al perro, no intervenías más. ¿Ya? Y la lógica es que el perro quede quieto, monitorizado, pero tú no intervengas, porque de ahí empieza la secuencia. No te va a pasar nada por estar ahí, esto es inocuo, pero es por el hecho de manipular el tema y mover y todo, que no se puede hacer nada. Entonces el perro se mueve un poquito y hay artefactos en la imagen. ¿Sí? Ya la respiración complica. No para la columna, pero sí, por ejemplo, para el abdomen. Bien, existen varios protocolos, pero en general en Santiago y en Chile en realidad los protocolos son más o menos estándar. Ya uno no tiene que tomar una orden y especificar qué se puede hacer qué, sino que están más o menos estandarizados. Se toma para médula espinal T1
contraste transversal, se toma T2 sagital, se toma Spitz sagital, se toma mielocontrast, que ahí la voy a mostrar si alcanzamos, que es una imagen que simula una biografía. Y se toman algunas vistas que se llaman 3D, ¿ya? El 3D Heiss, por ejemplo, el transversal de Heiss, y algunas 3D también dorsales y sagittales, ¿ya? Más o menos lo que está aquí, lo que se toma en general en columna, ¿ya? Pero uno solamente tiene la orden de resonancia y esto está protocolizado que va a hacer con toda esa secuencia de aquí. Solo para acordarnos, ¿verdad? Tenemos el T2, brillosito los discos, el T1, más anatómico, y el Spitz, que es su primera clase. Y este es muy bonito, el mielocontrast. ¿Por qué es bonito el mielocontrast? Porque emula una biografía. Entonces es súper útil cuando tenemos hernias extrusivas para determinar dónde está la hernia. ¿Ya? Muy útil, porque de esa forma entonces cuando hay una hernia uno ve patrones de extrusión y puede entonces corroborar la imagen clásica de la resonancia con esta técnica. Y fíjense que nosotros en Chile, en Sudamérica en general, que trabajamos con puros observadores de bajo campo, somos como George de la Selva a los europeos y los americanos, a los gringos. Porque, porque ellos tienen puro alto campo. Entonces hace poquito estábamos en una charla no acuerdo, Ecuador parece, con un gringo que nos contaba de mielocontrast, como diciendo estos indígenas no tienen reloj. Y no sabía que nuestro equipo también tenía mielocontrast. Entonces nosotros también hacíamos lo que ellos hacían en alto campo, que era justamente emular esta técnica. Bien, ahí tenemos cortes 3D, ¿ya? Que son, los cortes 3D son cortes que en el fondo no existen. El resonador hace cortes transversales, dorsales, sagitales, y el resto de los cortes el computador los puede generar, ¿ya? Y te da unas secuencias 3D en el fondo. Entonces, eso es lo que se llama volúmenes. O sea, juega con los volúmenes y te emula imágenes que te ayudan a entregar lo que se llama la reconstrucción 3D. Te reconstruye información y te da otros planos y otras formas de corte que no tenías normalmente. Eso ya es parte de los software modernos que lo van a hacer. Bueno, ¿qué vamos a analizar? Vamos a analizar estructura ósea, forma, señal, alineamiento, el espacio tubular, por supuesto, que habitualmente tiene grasa, ¿verdad? Los márgenes, el parénquima. Hay algunas cosas que ya vimos un poquito en clase, ¿verdad? Que son las estructuras que vamos a alcanzar a ver. Fundamentalmente la médula, este es el parénquima, lo que se ve hiperintenso entre dos en dorsal es grasa, que la podemos sacar en el Spitz, ¿verdad? Vemos el disco intervertebral, blanco, hiperintenso, lo que se ve en negro es el anillo fibroso, ¿cierto? Acá el disco, el núcleo pulposo se ve mucho menos distinguible, si se fijan, y es prácticamente todo anillo, no tenemos muchas formas de diferenciar el núcleo. Es como que en el fondo, acá estamos viendo, atravesamos el anillo y vemos el núcleo pulposo al centro. Y en la imagen de T1 es como que no podemos atravesar, entonces nos muestra el anillo por fuera. Eso que se ve ahí es tejido fibroso. ¿Se entiende, verdad? Y el núcleo se ve chiquito ahí, pero apenas. Y obviamente los cuerpos vertebrales. Transversal, T1, T2. Fíjense, acá nuevamente vamos a tener la grasa epidural muy hiperintensa. Vamos a tener el parénquima medular, vamos a tener el líquido cefalorraquídeo justo alrededor del parénquima, ¿ya? Y vamos a tener también acá el núcleo pulposo, que se ve hiperintenso en el sagital, que también se ve hiperintenso como un corazón, agrandado como un chiquitín, como un chiquitín acostado, ¿ya? Y el anillo fibroso se ve hipointenso entre dos, y acá es un poco menos distinguido. Fijan, se ve obviamente en transversal al núcleo pulposo, pero el anillo es bastante intenso en comparación con el núcleo, entonces no se puede distinguir en la bicasagital. Ahora, ¿cómo nos ubicamos en la resonancia magnética? Fundamentalmente nos vamos a ubicar
La forma más sencilla, a mi juicio, es buscar la última costilla, la costilla 13. Se van a fijar que los informes de resonancia les van a colocar como una observación que se considera la última costilla visible como la costilla número 13. ¿Ya? ¿Y por qué les dicen eso? Porque podría haber una costilla supernumeraria. ¿Ya? Que para efectos del sistema que va a operar una hernia de aquí, por ejemplo, si este perro es un perro normal, ¿cuál sería este espacio? Sí. Bien, peso proporcional. La última costilla, ¿en qué cuerpo vertebral está? La última costilla se inserta en T13. Por lo tanto, la costilla 13, T13. ¿Ya? Eso significa entonces que ¿qué número es este disco? ¿Qué espacio es este? T13L1. Los discos están entre medio. Entonces, este es el cuerpo de T13 y este es L1. ¿Cierto? Entonces, si yo veo esta señal, o sea, esta imagen, yo veo la última costilla aquí, yo sé que este es el disco intervertebral T13L1. ¿Por qué es importante? Porque si esto está herniado, cuando yo llegue a operar, mi referencia anatómica para adaptar a la cirugía es tocar la última costilla. Y así llego al disco que tengo que operar. ¿Ya? O sea, hacer una neurocirugía de una hernia discal extrusiva no es solo hacer la ventana, es hacer la ventana en el lugar correcto. O sea, perfectamente podría pasar que entren en un espacio incorrecto y operen un disco que no estaba enfermo. Perfectamente puede pasar si no saben ubicarse bien. ¿Ya? Hay colegas que colocan un clavo intramedular y van con una radiografía, tiñen, colocan una tintura para marcar dónde tienen que estar, ¿ya? Pero en general depende mucho cada uno. Yo en general me ubico por esto, por la última costilla, después voy tocando los espacios, a veces mido centímetros y después mido en el paciente. Pero esto es una referencia súper breve. Ahora, ¿por qué dice eso el informe? Porque si esta fuera una costilla supernumeraria, esta podría ser la costilla 14. ¿Cierto? Ahora, tiene importancia quirúrgica que esta sea una hernia L1, L2 en vez de 3L1. No tiene ninguna importancia quirúrgica si yo estoy operando la que tengo que operar. ¿Cierto? Por eso es que el informe dice, considere esa última costilla como T13 para efectos de ubicarse, pero podría ser distinto. Y fíjense, esa es una forma entonces, la costilla número 13. Otra forma, esta es la vista dorsal, ¿verdad? En la vista sagital uno puede buscar la cabeza costal. Entonces fíjense, aquí hay costilla, 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 y ya no hay más costilla, entonces este sería el inicio. Costilla 13. ¿Sí? La imagen anterior tiene lesiones. No, son normales, está solamente para ubicar. Fíjense aquí. Nuevamente volvemos a esto de las anticlinales. Esta imagen, por ejemplo, ¿cómo me ubico? Porque no tengo ninguna referencia anatómica más que la apófisis espinosa, sabiendo lo que les hablaba yo de esta retroversión, ¿verdad? Que van hacia atrás y la última que se diagonaliza es T9. Entonces yo sé que este es el espacio T9, T10. Cuello. En el cuello, ¿cómo nos vamos a ubicar? Nos vamos a ubicar porque vamos a pesquisar dos cosas. Cosa número 1, la articulación C1-C2, o sea, Atlas Axis, no tiene disco intervertebral. Es la única. El único espacio intervertebral que no tiene disco es C1-C2. ¿Ya? Entonces no encuentro que exista un disco. Esa primera forma de ubicarnos. Segunda forma. Voy a visualizar entonces que esto grandote que está aquí es la apófisis espinosa de C2, del axis, que es grandota, alargada, ¿se acuerdan? Entonces, al ubicar esto, yo sé que esto es C2-C3. Aquí estamos en la zona dorsal, misma cosa, voy a ubicar en el mismo corte, fíjense, el mismo paciente que está visto
en una vista sagital, en una vista dorsal y en una vista transversal. En la misma zona del corte. Fíjense cómo se ve esta misma zona de corte aquí. No hay ninguna variable de referencia, salvo la protuberancia occipital externa aquí arriba. Entonces yo sé que esta es la vértebra C1, esta es la vértebra C2 y este es el espacio C2, C3. ¿Ya? Y en esta zona es prácticamente, si solamente miramos esta imagen, no es muy fácil de ubicarse. Por eso que hay que ubicarse con esta otra. Volvemos a la zona lumbosacral. Fíjense. ¿Quién me ubica muchísimo? El sacro. Miren qué distinto es L7 del sacro. ¿Ya? Acá, vista dorsal, misma zona. ¿Qué veo? Paletas ilíacas. L7-S1. L7-S1. Misma zona, corte transversal. ¿Qué veo? Paletas ilíacas. Sacro. ¿Ya? Esas son las formas entonces de ubicarnos. Entonces, en resonancia magnética, ¿qué visualizamos? Extrusiones, protrusiones, hernias de disco degenerado, todo lo que vamos a decir en los ampes, las hernias hidratadas, ¿verdad? Las hernias intramedulares, los traumas, las contusiones espinales. Todo eso. Aquí no sé por qué me quedé con esta. Bueno, esta es una radiografía, esta ya está más atrás, pero aquí quiero que vean claramente cómo se aprecia un espacio intervertebral reducido en la zona media de la imagen. Es el primer principio. ¿Está bien esta radiografía para diagnosticar? Sí, porque el defecto está en la zona media de la imagen. Entonces es fidedigna la imagen. Es fidedigno que este espacio está reducido. Cabezas de caballo, ¿se acuerdan? Cabeza de caballo, palito del caballo. Cabeza de caballo, palito del caballo. Acercamos acá el caballo famélico. La cuchenta, ¿cierto? Cabeza pequeña. Entonces, ¿qué es la cabeza del caballo? El agujero intervertebral o agujero de conjunción o neuroforamen. El nombre correcto cuando veo una radiografía es agujero de conjunción o intervertebral. ¿Por qué no le llamo neuroforamen? Porque aquí estoy viendo solamente hueso, no estoy viendo nervios. Entonces, tenemos reducido el espacio intervertebral, fascia articular arriba, miren, lo normal es que se vea este espacio, vienen aquí, se reduce el espacio en comparación con la fascia articular del resto. Entonces, a nivel dorsal, fascias articulares acortadas, espacio intervertebral de conjunción reducido, espacio intervertebral entre cuerpos vertebrales reducido. ¿Ya? Si yo les pregunto, ¿esto es una extrusión probablemente o una protrusión? ¿Qué me dirán? No se ve. Independiente que está escrito ahí. Y aún así no me respondo. ¿Ya? ¿Por qué no es protrusión? Porque si fuera protrusión, el anillo no está más angosto, porque no perdió contenido. Esto es súper relevante, porque yo he visto informes radiológicos donde los colegas dicen que esto es una extrusión, es la protrusión. Esto no va a ser protrusión. No se va a angostar un disco intervertebral por una protrusión. Ya, eso no va a ocurrir. Esto, de ser una lesión hernial, es una extrusión. Ahora, ojo. Eso es un paréntesis de radiografía. Aquí tenemos imágenes patológicas entonces de una resonancia magnética. Fíjense. ¿Sí? Pero una protrusión entonces no se puede ver una radiografía. Exacto. Usted no puede inferir que existe una protrusión tomando una radiografía simple. O sea, si usted manda a un pastor alemán de 11 años a una radiografía simple, usted no lo está mandando a buscar una protrusión. Lo está buscando para buscar extrusión, lo está buscando para buscar espondilosis, artrosis, tumores de hueso, luxofractura, pero en ningún caso protrusión. Ahora, tomo la radiografía y dice, impecable la radiografía. Doctora, ¿existe una protrusión? No es la herramienta para eso. ¿Sí? Tampoco lo es la tomografía. Debe ser la resonancia. Fíjense, aquí tenemos un corte sagital en un T2 y en un mielocontras. ¿Qué vemos acá interesante? Primera cosa, vemos que los núcleos pulposos están bastante oscurecidos. O sea, hay una enfermedad degenerativa discal múltiple en este paciente, pero además, uno de ellos está casi invisible. ¿Ven?
Y ese mismo tiene un patrón mielocompresivo aquí. Está empujando la médula espinal. ¿Ya? Y ese mismo paciente, en esta secuencia ficticia de software, que es el mielocontrast, nos demuestra lo siguiente: patrón de exclusión, o sea, se pierde el presunto líquido cefalorraquídeo que está emulando el sistema, ¿cierto? Esto fue una bibliografía. Cuando vemos un patrón como este, donde están los renes de tren, están las líneas de contraste, y se pierde la línea de contraste, lo que asumimos es que algo está impidiendo que el líquido cefalorraquídeo fluya. Y eso, si coincide con esta imagen, es altamente sugerente de una hernia exclusiva. ¿Ya? Patrón de exclusión, ¿cierto? Y es porque hay edema, es porque no puede pasar con la obstrucción del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué vemos aquí? Vemos tres secuencias transversales distintas. Un T2, un T1 y un T1 con contraste. Acá lo que vemos es que hay un material, fíjense que está en la médula espinal, y acá hay un material que no debería estar aquí, que está hiperintenso, blanco, y que empuja la médula espinal y la está desplazando hacia el lado derecho. Perdón, hacia el lado izquierdo. ¿Por qué digo que es el lado izquierdo? Porque la derecha siempre va a la izquierda del observador. Aquí no tengo ninguna referencia, pero si yo ampliara la imagen, debería haber una D por ahí. Ya donde estoy indicando el lado. Por convención posicional, esta debe ser la izquierda y esta la derecha. Entonces tenemos un patrón de mielocompresión que tiene un desplazamiento dorsal, dorso lateral izquierdo de la médula. Perdón, dorso lateral derecho. O sea que la empuja hacia ella. ¿Correcto? Que al verla en un T1 se ve hipointensa, levemente con un poquito hiperintenso arriba, y al verla en T1 contrastado, capta un poco de contraste. O sea, probablemente hay sangre ahí. Hay hemorragia, por eso se captó contraste. Esta es más evidente aún. Fíjense, tenemos de partida, acá hay una enfermedad degenerativa de discos múltiples, porque no se ven los núcleos pulposos en ninguna parte. Y acá se ve que hay además un patrón de compresión que está migrando hacia caudal, perdón, hacia craneal, ¿verdad? Y que también al mielocontrast da un patrón de compresión. Otro caso, vista transversa, diferentes secuencias, una lesión, una zona hipointensa que está generando presión, en este caso ahora hacia el lado derecho, lado derecho, lado derecho. Vista dorsal, en este caso esta es una vista de reconstrucción, y fíjense que se ve una médula espinal literalmente como con alguien diría en el campo una putuma, ¿ya? Un uso levantamiento. Eso es material exclusivo. Eso es lo que vamos a operar en una cirugía. Entonces, justo tenía esta radiografía. Miren, las hernias protrusivas no provocan disminución de cambio en radiografía simple. Esto es importante. Cuando yo veo una imagen como esta, hay mucho error en esta percepción radiológica. Porque estas imágenes suelen confundirse con hernias de disco intervertebral. ¿Por qué? Porque se ve una reducción del espacio intervertebral. Pero hay algo interesante. La cabeza de caballo no está tan chica. ¿Ya? Y además hay una espondilosis, hay picos de loro acá abajo. Entonces, cuando yo veo lesiones como estas, tengo una imagen acá, esta imagen es muy interesante. Miren el nivel de espondilosis de este hueso. Todo deforme, todo calcificado. Pero, miren el canal. Intacto. ¿Por qué? Porque estas lesiones, estas calcificaciones, estas mineralizaciones, que se ven muy bien en la radiografía simple, pregunta al control, no afectan el canal. Entonces, si yo les pregunto, miren esa radiografía por aquí, lo mismo que estoy viendo acá, pero acá. Si yo les pregunto, habiendo visto esto y habiendo visto eso, ¿ese perro puede caminar? ¿Y ese no? Sí, ¿verdad? Puede caminar. No tiene nada en la médula espinal. Ahora,
Ahora, ¿le duele? Sí, le duele. ¿Pero por qué le duele? Le duele osteogénicamente. Le duele porque está afectado el periósteo del hueso inflamado y entonces le duele desde el punto de vista óseo. Bien. Ah, no, una mano en la cara, una mano en la cabeza. Entonces, estas lesiones no postran pacientes, al menos en el corto plazo. En forma crónica, por dolor, el perro puede empezar a estar inactivo y se va echando, ¿no? Pero no tienen una mecánica de afectar la médula espinal. Ahora, ¿qué empieza a ocurrir? Bueno, esto rigidiza la columna, duele, le molesta, y si empieza a ser muy escandaloso, podría afectar el neuroforamen, el agujero de conjunción. Y ahí sí, el dolor es muy neurogénico, pero sigue siendo el paciente un caminador normal. ¿Me entienden? O sea, aquí tenemos que entender que esto, que si me llega un perro pléjico, parapléjico, yo no pongo una radiografía y decir, ah, ahí está. No, ahí no hay nada, ahí no está nada. Ahí está una lesión crónica. Su perro no dejó de caminar por eso. Y este es un error muy frecuente de colegas de experiencia, que le echan la culpa a eso. Te dicen, no, mire, dile al neurólogo que venga porque hay que operarlo. ¿De qué hay que operar? De una hernia exclusiva que tenemos que mantener de uno, no de eso. Ya, o un tumor espinal, pero es crónico. Y esto solo duele. Lo mismo.